Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los... El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy buenos días. Estamos ya transmitiendo por Facebook y estamos también regresando al Evangelio de Mateo, que nos ausentamos por un buen tiempo mientras cubríamos esa parte de cuando Jesús fue bautizado y fue tentado por el diablo, y que Mateo no registra esos eventos que se dieron. Vamos a dar una breve explicación de por qué pudo haber sido, pero precisamente por eso estuvimos enfocados en Juan, porque Juan va a cubrir ese vacío, si le podemos llamar así, que Mateo tiene en ese intervalo de tiempo. Voy a invitarles a que observen lo que dicen los versículos que están previos al pasaje que recién leímos y que es la meditación de hoy. Leímos del versículo 12 al 17. Y lo que está antes está precisamente la tentación de Jesús. El versículo 11 termina diciendo: entonces el diablo lo dejó y he aquí los ángeles vinieron y le servían. Luego el versículo 12: y cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Entonces, entre el versículo 11 y el versículo 12 sucedieron muchos eventos, y por eso nos fuimos al Evangelio de Juan. También Lucas va a tener por ahí un registro que da pie precisamente para que Jesús se vaya a Galilea, en vista de que Juan fue encarcelado y que Mateo pues no lo menciona, esa situación de cuándo fue encarcelado, sino solamente da el dato. Así es que podemos llamar a nuestra predicación de hoy o a nuestra reflexión de hoy, para que no repitamos una palabra, es que Jesús comienza a predicar. Todo lo que antes vimos, sí, Jesús predicó, pero no tanto con el formato de predicación, sino de enseñanza. Él estuvo entre los samaritanos, enseñó, y pues donde quiera que él anduvo, enseñaba. Pero ahora Juan ha sido encarcelado, y el predicador, que podríamos así mencionar, el predicador del momento era Juan, no era Jesús. Ellos corren paralelamente este tiempo, pero el predicador sigue siendo Juan. Jesús no viene a desplazarlo en el ministerio que tiene Juan. De hecho, Jesús procura mantenerse con un bajo perfil. Por eso cuando de repente por ahí dijeron, es que ya Jesús está bautizando más que Juan,
evita esas cosas y prefiere separarse de esos lugares porque a él le interesa que los ojos de la gente todavía estén puestos en Juan. Juan está predicando de una manera contundente acerca de el arrepentimiento y está vehementemente cumpliendo su función para abrirle camino a Jesús, que los corazones estén preparados para que, faltando Juan, rápidamente Jesús sea ya totalmente la atracción. Es verdad que Jesús tiene una personalidad muy fuerte y de alguna manera va a atraer miradas hacia él y luego pues los milagros que ya había empezado a hacer y la gente se va tras los milagros. Eh, Juan empezó a perder discípulos, empezó a dejar de tener seguidores y esto sucede y Juan lo reconoció en su momento diciendo es necesario que él crezca y yo mengüe. Pero llama la atención que Jesús haya respetado el ministerio de Juan. Y por eso, hasta que él se entera de que Juan ha sido encarcelado, entonces, y solo entonces, de manera formal, se va a levantar como el gran predicador que él era. Así está el panorama. Y así dice el verso 12. Bueno, para mis oyentes que están en Facebook y que no escucharon desde un principio la lectura, voy a hacerla del versículo 12 al 17. Dice así la palabra de Dios. De el Evangelio de Mateo capítulo 4. Y cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Y, habiendo dejado Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad junto al mar en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, diciendo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que moraba en tinieblas vio una gran luz. A los que moraban en región y sombra de muerte, la luz les amaneció. Desde entonces, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos a Jesús ya en Galilea, dice el texto 13, habiendo dejado Nazaret, y el habiendo dejado Nazaret tiene dos significados que son válidos tanto uno como el otro. Por un lado, dejó Nazaret para no volver jamás. Él fue rechazado de su propia tierra. En Lucas 4:29, como les decía, hay este registro que les invito allí a leer desde el 28 y de una vez al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad. Luego lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Todo esto sucedió allí en su tierra, allí en Nazaret, donde él creció, donde él era conocido como artesano, como un hombre que trabajaba con sus manos. Él fue menospreciado en su propia tierra y aún amenazado. Este texto en algún momento meditaremos sobre él
porque lo que él leyó allí en la sinagoga, que no fue exactamente una predicación, sino una reflexión sobre el texto que estaba en sus manos y que comienza en el versículo 16 del capítulo 4 de Lucas. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Aquí tenemos que Jesús dejó Nazaret. Sin embargo, en ese momento no dejó Nazaret y se fue directamente a Galilea, sino que dejó Nazaret y se fue a otras regiones. Ahí todavía Juan no había sido encarcelado, no llegaba la noticia. De hecho, no había sido encarcelado. Entonces, vemos a Jesús ministrando en otras regiones, pero ya había dejado Nazaret. Ahora también puede ser que en su camino de allí de donde él salió de los samaritanos y pasó por Caná y su intención era ir hacia Galilea, dejó Nazaret en el sentido de que lo dejó quedándole a él de lejos, sin entrar a Nazaret. Es como a veces alguien va va viajando, sea en autobús o en auto o en automóvil, y yo me estoy imaginando que alguien va por la carretera o por la autopista. De una vez vamos a poner la autopista para que quede más claro. Hay una autopista que va desde Guadalajara a México y pasa por Morelia, así decimos, pasa por Morelia, pero la autopista no pasa por Morelia. Morelia todavía le queda varios kilómetros de lejos. Entonces, si alguien va manejando y va rumbo a la Ciudad de México y recibe una llamada y le pregunta, ¿por dónde vas? Podría decir, pues ya dejamos Morelia, ya la dejamos atrás. Sí, pero no entraron a Morelia, sino que ya quedó atrás de una manera lejana. Y esto es lo que también puede significar que ya en su camino, ya dirigiéndose hacia Galilea, el Señor haya dejado Nazaret. Pero literalmente ya lo había dejado algún tiempo antes, precisamente por esa dureza de corazón, ahora sí, de sus coterráneos, de sus paisanos, de ahí de pueblo, de vivencias. Qué tristeza, ¿verdad? Qué infelicidad para Capernaum, que no haya atesorado que en su seno ahí tuvo al Mesías y no se dio cuenta que él era. Y luego cuando él se revela, lo desprecian, tampoco lo aceptan, no creen que él sea el Mesías. Y eso sucede a veces en nuestro pueblo, si allí convivimos, donde ahí crecimos, es difícil a veces que la gente pues piense, ay, ¿a poco fulano? Si yo aquí lo conocí, jugábamos canicas de niños, ¿verdad? Como que ahora es un hombre muy brillante y da conferencias en el extranjero y sabe de medicina o sabe de negocios y no. Entonces hay una especie de menosprecio cuando debía ser al revés, ¿verdad? Podemos recordar a nuestro querido paisano de allá de Chilpancingo que pues tuvo esta oportunidad de viajar al espacio en la NASA. Recordamos a Neri. Quién sabe cómo le haya ido a él en ese asunto de la aceptación. Pero la generalidad es así. Hay excepciones, pero con Jesús no hubo esa excepción. Jesús encajó en la generalidad de ser despreciado por su propia tierra. De modo que se va hacia la región
de Zabulón y de Neftalí, ciudad junto al mar. Es bonito eso, pues. Bueno, los que valoramos estar junto al mar nos llega ese significado. Por otro lado, los que nunca han estado en el mar y también como que lo añoran, pueden pensar esto de una manera hermosa, ciudad junto al mar. Allá Jesús es donde establecería lo que llamamos su cuartel general para de ahí llevar a cabo su ministerio. De ahí saldría y regresaría y volvería a hacer recorridos y regresaría allí a Capernaum. Para que se cumpliera lo dicho por medio de Isaías. Esta profecía se encuentra allá en Isaías 9, del 1 al 2, aunque tiene algunas variantes, pero en esencia es lo mismo. Es decir, cuando se cita una profecía, no es tanto copiar como está allá y traerla al texto. Esto es importante saberlo, porque alguien podría decir, aquí hay inexactitudes. Así no está allá en Isaías. Bueno, es que no es esa la intención del texto. Nosotros también a veces citamos a alguien y no lo hacemos textual, sino de una manera general. Y así aquí se menciona. Y lo que se trata de rescatar es la esencia de aquella profecía. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Dos de las tribus de Israel. Y esas tribus habitaron esas tierras. Camino del mar, al otro lado del Jordán. Cuando dice al otro lado del Jordán, aquí hay que aclarar que esta expresión se usaba, pues, y que podía significar dependiendo desde qué perspectiva se estuviera. Porque si está uno en Jerusalén, el otro lado del Jordán es Transjordania, es hacia allá, hacia donde se quedaron las tribus de Rubén y compañía. Pero si uno está de aquel lado, como pensando en ir hacia el mar y viniendo de aquella región, entonces está primero el Jordán, luego la tierra de Zabulón y la de Neftalí y luego el mar. Entonces al otro lado del mar sería al revés. Del este, así lo podemos ubicar geográficamente, nos ubicamos en el este y observamos hacia el mar. Pero del otro lado del Jordán, de aquel lado del Jordán, en el este volteamos a ver, entonces decimos al otro lado del Jordán, camino del mar, Galilea de los gentiles. Una región muy despreciada, muy olvidada, marginada también, a pesar de tener mucha afluencia de gente, pero no valorada tampoco. Y es que el tipo de personas que allí radicaba, pues era gente ruda, gente de trabajo, sí, como los pescadores. Los pescadores no huelen muy bien ante las narices refinadas de la nobleza, y bueno, pues esto seguramente también podría traer un rechazo, pero bien que se comen el pescado, ¿verdad? Hacia la gente. Y los pueblos de pescadores, vieran qué hermosos son. Son pueblos sencillos por lo general, no se preocupan por tener una ostentación en sus casas, y esto es criticado por el pensamiento de la prosperidad, pero solamente ellos saben lo que hay en su corazón y sus anhelos y su forma de vida, que llevan hasta cierto punto de una manera apacible, salvo cuando tienen que salir a pescar y se enfrentan entonces
a las turbulencias y a los peligros del mar. El pueblo que moraba en tinieblas, y es que sí, estaban allá olvidados, vio una gran luz. Y esa es la manera en la que se refieren a la presencia de Jesús entre ellos. Una gran luz. Esto estaba profetizado, pero no en su momento era difícil que los oyentes de Isaías pudieran imaginar que se trataba del Mesías, esa gran luz. A los que moraban en región y sombra de muerte, la luz les resplandeció. Quiero decirles que ha habido casos aislados, es cierto, pero ha habido casos de pueblos sumidos en las tinieblas, sumidos en la hechicería, sumidos en el crimen, sumidos en las cantinas. Algunos se atreven a decir, hay más cantinas que casas. Claro, con su tinte de exageración, pero nada más para tener idea. Prostitución a la vuelta de la esquina, a la vista prácticamente de los habitantes. Son pueblos perdidos, pueblos sumidos en las tinieblas. Pero no falta que varón enviado por Dios a esos pueblos llega y predica el evangelio y empieza la luz a resplandecer ahí. Algunos temores puede haber en las personas, a veces en la familia del predicador o del pastor, de ir a habitar en un pueblo así. Pero Jesús lo hizo. Jesús fue a ese lugar donde moraban las tinieblas, moraba el crimen, moraba la inmoralidad. Ahí fue a radicar el Señor. Y ahí su luz resplandeció. Y así ha habido pueblos no totalmente convertidos, pero sí potencialmente transformados, donde ha habido gente convertida y su cantina la cerró para abrirla para templo. Ustedes pueden imaginarse esta obra maravillosa que Dios puede hacer a través de una vida consagrada a Él. Y lo ha hecho. Lo ha hecho. Ha habido templos que antes fueron cantinas, antes fueron centros de prostitución, y ahí el Señor hizo una gran obra en los dueños, fueron transformados y decidieron no más seguir sumidos en las tinieblas. Y vieron la luz. Eso es lo que pasó allá, en esa tierra de Zabulón, en esa tierra de Neftalí. Llegó Jesús. Y la predicación de Jesús en el versículo 17 no se haría esperar conforme a la necesidad imperante que ahí reinaba. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero evangelios diluidos, evangelios acomodaticios, no pueden hacer una obra así en pueblos sumidos en las tinieblas. Predicadores que tienen un pie en el ministerio y otro pie en el mundo no pueden hacer eso. No pueden ser usados así por Dios. Pero Dios quiere usar vidas consagradas para seguir brillando en medio de la oscuridad. Y ahí está el Señor con ese mensaje. ¿Qué necesita un pueblo metido en la oscuridad?
que mora en región y sombra de muerte, ¿qué necesitan? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Y ahí está el Señor. Las primeras palabras de su predicación registradas en Mateo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este mismo mensaje Juan el Bautista es el que predicaba también. Esas son las palabras que también tiene registrado el Evangelio de Juan y otros evangelios. El arrepentimiento, el arrepentimiento. Y no la acomodación, no el ayornamiento. Quizá hayan escuchado esta palabra antes. No el sincretismo. No se puede convivir entre luz y tinieblas. No se puede. No se puede decir, sí, mira, tú puedes ser cristiano y puedes seguir andando en el mundo mostrándote pues a media ropa cuando cantas y usando un lenguaje de doble sentido y vulgar. No te preocupes, no, Cristo ama a todo mundo, no te preocupes, tú puedes seguir así. Error, ese es un mensaje equivocado. Ese no es el mensaje de Jesús. Ese no es el mensaje del arrepentimiento. Eso es mentira. Si usted ha sido engañado con un evangelio así, la luz está delante de usted en Jesús. Abra sus ojos y arrepiéntase y viva una vida conforme a lo que Jesús quiere y no la acomodaticia que le pueden vender predicadores o pastores, que así les conviene porque habrá ingresos en sus arcas. Renuncie a eso y renuncie a vivir en la región de sombra de muerte. El arrepentimiento significa cambio. Eso significa arrepentirse, cambio de mentalidad. Empieza por aquí, cambio de mentalidad. Sé que estoy haciendo lo malo delante de Dios y ya no quiero hacerlo. Ahora quiero hacer lo bueno delante de Dios. Ahí viene el arrepentimiento. Y me arrepiento, Señor, de haber hecho lo malo. Es decir, cambio mi forma de pensar respecto de aquello que hacía, que yo daba por bueno. No, me arrepiento. Si estuviera en la misma situación, no lo volvería a hacer. Eso es arrepentimiento. Cambio de mentalidad que nos lleva a un cambio de práctica. Cambio. El evangelio es cambio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos ha sido primero en avanzada proclamado por Juan, y ahora ya está aquí. Ya Juan ha sido encarcelado, el vocero, el heraldo ha sido encarcelado, pero ya está aquí el rey del reino de los cielos. En persona está aquí. Así es que ya está el rey allí a la puerta de estos pueblos que moran en sombra de muerte, ya está allí. Y les está diciendo, arrepiéntanse, porque aquí estoy. Aquí estoy. El reino de los cielos se ha acercado. Aquí estoy. Quienes quieran dejar ese reino de sombra de muerte y pasarse al reino de los cielos, aquí estoy, dice el Señor. Y Jesús está a la espera de que voluntariamente
usted abandone aquel reino de pecado, aquel reino de muerte, de sombra, para pasarse al reino de los cielos voluntariamente. No es como se acostumbra militarmente, que si un reino quiere ir y conquistar a otro reino, va y derriba sus murallas y mata gente y hace que se rindan a la fuerza y entonces se entreguen al nuevo reino y le entregan tributo y siguen con su administración, pero ya mediante un impuesto, o definitivamente renuncian a su reino para integrarse al nuevo reino, pero por la fuerza. Aquí Jesús no es así. Aquí es por invitación. Todo aquel que quiera, ejerciendo su libre albedrío. Jesús está como a las puertas del reino de la muerte, está acá atrás, gritándoles a los del reino de la muerte, los que están en sombra de muerte, allí sumidos en su pecado, les está gritando. ¿Quieren dejar eso? Vengan, salgan de ahí, que aquí hay un nuevo reino que les espera. ¿Quiere usted arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús? Porque Él es el Rey de ese reino de los cielos. ¿Quiere creerle que usted estará mejor con Él que como está ahorita, en este momento? Que Dios le bendiga y le ilumine y le lleve a tomar una decisión verdaderamente trascendental para toda la vida.